Muy buenas tardes. Quisiera saludar la presencia de los medios de comunicación, tanto de la televisión como también de los medios escritos y también de la radio, presentes el día de hoy en una reunión donde la Unión de Gremios del Perú quiere hacer una manifestación sobre la actual visita de la delegación de la alta delegación de la OEA presentes en el país. Se encuentran en la mesa el presidente de la Sociedad Nacional de Industria, Jesús Salazar Nichi, el presidente de la Asociación de Exportadores del Perú, el señor Julio Pérez Albán, la señora Rosa Bueno Lercari, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, el señor Román Miu, coordinador de la plataforma de gremios de la micro y pequeña empresa, los señores Carlos Durán, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Producción, Turismo y Servicios Perú Cámaras, y también el señor José Keklin, presidente de la Cámara Nacional de Turismo Canatur, se encuentran llegando en próximos minutos. Ellos han estado en una reunión conjuntamente con la mayoría de los presidentes de los gremios, de la Unión de Gremios, han estado con el ministro de Economía, así que próximamente se van a sumar a esta conferencia. Bueno, quisiera manifestarles de que la Unión de Gremios ha preparado un comunicado con ocasión de la visita de la delegación de alta delegación de miembros de la OEA en el país. Voy a pasar a leer y después vamos a tener la manifestación de los presidentes de los gremios. Ustedes saben de que la Unión de Gremios representa más de 150 asociaciones, gremios, de la mediana, pequeña y gran empresa en el país y de los sectores que tienen que ver con la producción, el comercio, la industria, las exportaciones, el turismo, los servicios y el comercio. Y tenemos una gran representatividad a nivel, indudablemente, de las regiones del país. Voy a leer el comunicado que va a estar también en manos de ustedes y que va a ser comentado por nuestros presidentes. La Unión de Gremios, conglomerado que representa más de 150 asociaciones de la micro, pequeña, mediana y gran empresa, pertenecientes a sectores como la producción, comercio, exportaciones y turismo, nos dirigimos al grupo de alto nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA, para manifestar lo siguiente. Desde la sociedad civil exigimos transparencia y probidad en la gestión del Estado y el esclarecimiento de las graves denuncias de corrupción que, de acuerdo a la Fiscalía de la Nación, involucrarían a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo en el país. 2. No obstante, en el país estamos viviendo un grave proceso de obstrucción a la justicia y un hostigamiento a los medios de prensa y comunicación, el cual se traduce en discursos que generan divisionismo en la sociedad y van en contra de los principios de igualdad consagrados en nuestra Constitución. 3. La actual situación política afecta la recuperación económica y la situación de la población de menores recursos, ahondando las brechas sociales principalmente de nuestras regiones. Por lo que remarcamos la necesidad de defender la estabilidad económica y social y el marco jurídico existente para generar empleo digno y crecimiento productivo. 4. La Carta Democrática Interamericana, firmada por todos los estados de América, declara en su artículo 4 que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. En este sentido, consideramos que estos principios deberían ser respetados en toda su dimensión para fortalecer la institucionalidad democrática, la lucha contra la corrupción y la gobernabilidad de nuestro país. 5. En el Perú, por tanto, no existe una nueva modalidad de golpe de Estado, como han asegurado desde el Poder Ejecutivo, sino un proceso de la Fiscalía enmarcado dentro de los cauces de la Constitución que busca aclarar las acusaciones de corrupción en los altos niveles de gobierno. Confiamos que la delegación de alto nivel de la OEA
concluirá su informe final con una evaluación objetiva y transparente de los hechos, basándose en los principios que nos unen como naciones. Con seguridad, sus conclusiones servirán para seguir reafirmando nuestra vocación democrática. Reiteramos nuestro compromiso de lucha contra la corrupción, la defensa de la institucionalidad, el respeto a la separación de poderes y la reactivación de la economía, lo cual beneficiará especialmente a nuestras familias más vulnerables. Lima, 22 de noviembre del 2022. Este es el comunicado que está emitiendo la Unión de Gremios, y vamos a pasar a, digamos, manifestaciones de cada uno de los presidentes de los gremios que constituyen justamente la Unión de Gremios del Perú. Yo quisiera invitar al señor ingeniero Jesús Salazar Nichi para que haga uso de su intervención. Señores presidentes, les pido solamente que la intervención sean breves, de 3 minutos principalmente. Por favor. Perfecto, muchas gracias, Antonio. Muy agradecido a todos los medios de prensa que nos acompañan esta tarde. La idea era o es darles a conocer a ustedes nuestra posición respecto a lo que viene sucediendo en el país. En el país, evidentemente, y no hay cómo negarlo, hay una crisis política que nos viene acompañando. Está prendido, no sé si se escucha mejor. ¿Se escucha? Ok, perfecto. O si no, no, yo creo que ahí se escucha bien, ¿no? Correcto, muchas gracias. Yo les decía que no hay forma de negar la crisis política que en nuestro país estamos padeciendo ya de hace algún tiempo atrás. Y esto ya se ve reflejado en la economía de nuestro país. Los gremios presentes, lo que hemos querido hacer a través de esta conferencia es manifestar nuestro parecer de lo que está pasando en el país y decirle por a través de ustedes, de los medios, a la misión de alto nivel de la OEA que nos visita a nuestro país, que en el Perú no existe un proceso de golpe de Estado. En nuestro país lo que existe es una denuncia constitucional realizada por una institución tutelar de nuestro país, como es la Fiscalía de la Nación, ante el Congreso de la República y ante hechos de evidencia que evidencian actos de corrupción a las más altas esferas de nivel del poder en nuestro país. Esto tiene que ser resuelto en el marco de la Constitución y de nuestras leyes, y será el Congreso de la República quien tenga que resolver al respecto. Lo que nosotros hacemos es dar nuestra preocupación sobre los efectos negativos que esto viene dándose en la economía. El Perú tiene que recuperar su senda de crecimiento. El Perú no puede seguir distraído con estos temas de enfrentamiento entre los poderes políticos y nosotros pagar las consecuencias como país. La informalidad laboral, la pobreza, la anemia, son ratios sociales que siguen perjudicándose. Estos temas no pueden continuar. Exigimos el más irrestricto defensa de lo que es la institucionalidad del país. Creemos que esto es uno de los principales pilares que debemos defender. La separación de poderes tiene que estar sumamente clara. El Poder Judicial ya se pronunció ayer respecto a la continuidad del proceso de investigación. El Congreso de la República tiene que hacer su tarea y el Poder Ejecutivo tiene que respetar estas independencias de poderes. Muchísimas gracias, señor. Gracias, ingeniero Jesús Salazar. Invito al presidente de la Asociación de Exportadores, el señor Julio Pérez Albán, para su manifestación. Buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia. Todos sabemos el gran proceso de inestabilidad sin precedentes por el que está atravesando nuestro país. Y esto es mayormente responsabilidad de las más altas autoridades de este gobierno, llámese presidente, premier y algunos de los ministros. Y esto es por su irresponsable e ineficiente gestión en la conducción de nuestro país. Y algo mucho más importante, por el cuestionamiento de la capacidad moral del presidente de la República. Las denuncias de corrupción realizadas por la Fiscalía son una demostración que el cuestionamiento que se hace al presidente tiene sustento. Por otro lado, existe un evidente abuso de poder que el mandatario está ejerciendo para perjudicar las investigaciones en su contra. Gente de extrema confianza del presidente, sobrino, exministro, financiador de su campaña electoral, están fugados
y el mandatario no sabe nada, o peor aún, no quiere hablar, y en las citaciones a las que ha sido convocado ha guardado silencio, negándose a responder las preguntas formuladas. Esto es imposible de permitir tratándose del más alto cargo de nuestra nación. Paralelo a estos hechos de corrupción, el nombramiento de gente no idónea, por no decir incapaz, en diversos puestos y en diversos ministerios, solo ha hecho que la carrera meritocrática se encamine hacia un abismo del cual va a ser muy, pero muy difícil salir. Muchos de estos nuevos empleados públicos llegan al Estado para servirse, iniciando un saqueo burdo de los fondos públicos. Nosotros, los empresarios, queremos generar más trabajo. Queremos que nuestros colaboradores crezcan cada día, tanto en el plano personal como económico. Y eso en estos momentos se hace muy, pero muy difícil. Queremos luchar contra la informalidad, generar más trabajos formales, pero como dije, se hace bastante complicado. El encontrar en el ministerio personas no calificadas solo lleva a tomar malas decisiones, tanto por la inacción o por la ignorancia. Y estas culpas las pagamos todos los ciudadanos, especialmente los más pobres. ¿Y cómo van a pagar los más pobres? Con más pobreza. Eso va a ser muy difícil de recuperarse. Todos los ciudadanos debemos entender que el funcionamiento de la economía y la generación de divisas para un país funciona como un ecosistema, ¿no? Donde trabajadores, Estado y empresarios van hacia un solo objetivo. Pero acá el tema está desbalanceado, ¿no? El Estado no está cumpliendo su rol y parece no entender que su accionar, especialmente en el plano moral y profesional, nos está llevando a un retroceso sin precedentes. Y esto empeora cuando el mismo presidente, su primer ministro y algunos ministros del gabinete quieren enfrentar a los empresarios con el resto de la población, a nosotros que somos los que damos trabajo, a nosotros que somos los que pagamos los impuestos, a nosotros que invertimos en proyectos mirando el desarrollo del país. Nos ataca, en lugar de unir, nos desune. Dentro de la unión de gremios y dentro de ADEX existen empresas de todo tamaño y de todos los sectores. Somos una gran muestra de lo que significa el Perú. Un Perú pujante, un Perú diverso, un Perú que quiere salir adelante. Por eso nos preguntamos, ¿los peruanos nos merecemos esto? De ninguna manera. El país se desangra y no podemos, comillas, normalizar esta situación y seguir como si no pasara nada. Pasa mucho y esto no es ético. Señores, señoras, 51 carpetas fiscales tiene el presidente de esta nación y no podemos seguir como si no pasara nada. Los principales temas del país, salud, educación, generación de empleo, no pueden esperar más. Si bien la misión de la OEA va a venir y va a dar, no sé, una ayuda a memoria, unas sugerencias, el tema es que los propios peruanos tenemos que resolver esta situación y ya no tenemos mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias, señor Julio Pérez Albán. Invito a la doctora Rosa Bueno del Ercari, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima. Por favor, Rosa. Muchas gracias. Quería saludar a todos los periodistas presentes y me uno a las palabras que acabamos de escuchar. Quería comentarles que la Cámara de Comercio es el gremio más antiguo de este país. Tiene 134 años de vida institucional y por número de asociados es el gremio más grande. Tenemos 10.000 asociados que representan el 45% del sector comercio exterior, el 75% del sector cosméticos, y lo más importante, el 75% de nuestros asociados son pequeñas y microempresas. Están divididos, están en todos los ramos de la producción en este país. Y con la legitimación que nos dan estos asociados, hemos decidido como empresarios aportar a la agenda de desarrollo de nuestro país
con la presentación de 4 políticas públicas en ausencia de un trabajo adecuado de nuestros gobernantes. Y aquí me quiero referir tanto al Ejecutivo como al Congreso, que se encuentran enfrascados en una discusión política que no permite que este país avance. En ese sentido, estamos presentando una política de fortalecimiento del libre mercado con inclusión. El libre mercado nos ha permitido crecer los últimos 20 años 5% y en algunos años hemos superado picos de 8%. Estamos presentando una política en materia de seguridad ciudadana. Sin seguridad no hay clima de negocios que pueda resistir. Y lo más importante, una política pública para lograr el acceso a la formalidad de nuestras empresas, que más del 85% se encuentran en informalidad. Un país que no logra la formalidad no puede crecer como debería. Y finalmente, y la más importante, una política de fortalecimiento de la democracia, porque sin democracia, sin institucionalidad, tampoco hay un país que pueda avanzar. Y el mejor ejemplo de ello es lo que está sucediendo hoy en el Perú. Es por eso que nos interesa tanto que esta misión de alto nivel escuche lo que el empresariado, sobre la Cámara de Comercio en particular, que escucha 10.000 asociados, de los cuales el 75% son pequeñas y microempresas, el pueblo productivo, lo que tenemos que decir. Y les tenemos que decir que cuando las autoridades de un país, como son el Poder Judicial y la Fiscalía, investigan estos actos supuestos, actos de corrupción que están ocurriendo al más alto nivel de nuestro gobierno, no podemos hablar de un golpe de Estado. Estamos hablando del ejercicio regular de nuestros derechos que son realizados por estas instituciones tutelares. Estamos preocupados, insistimos, porque estos temas de política están afectando. Hoy día estuvimos con el ministro de Economía antes de venir acá y él nos invocaba a que mantuviéramos la política y la economía por cuerdas separadas. Y le explicamos que eso ya no es posible en el Perú de hoy, cuando de manera política se decide el nombramiento de las más altas autoridades del Ejecutivo que afectan la gobernabilidad. Hoy día estas dos cosas van de la mano y los empresarios, como ciudadanos, tenemos que pronunciarnos. Quiero terminar reiterando nuestro compromiso con la democracia, con la integridad y la institucionalidad de nuestro país. Muchas gracias, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima. Quisiera invitar al señor Román Miu Wong, que es coordinador de la plataforma de gremios de la micro y pequeña empresa. Por favor, señor Román. Muy buenas tardes. Bienvenido a esta conferencia de prensa. Nuestro mensaje es a la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos. Nosotros, como gremios de la micro y pequeña empresa a nivel nacional, le decimos que esta situación caótica, políticamente hablando, nos afecta grandemente a la economía de la micro y pequeña empresa, que representa al 2/3 de la población del país, porque este 2/3 de la población depende de este sector. Este ruido político y esta falta de la reactivación del sector, sobre todo de la micro y pequeña empresa y del mercado interno del país, quienes reciben el mayor golpe somos nosotros del sector de la micro y pequeña empresa. Por eso esperamos que esta conflictividad tan grande que existe, producido por el mismo Poder Ejecutivo, cese, y también cese la obstrucción a la justicia. Nosotros, como gremios, confiamos plenamente el trabajo que está realizando la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Y esperemos que los temas judiciales
se deslinden dentro de ese ámbito y los problemas nacionales en cuanto a la economía, a la situación política y social, debe resolverse con la tranquilidad que debe de haber para que pueda justamente tener un clima donde realmente pueda promover las inversiones que en estos momentos están totalmente frenados. Muchas gracias. Gracias, señor Román Miu. Invito al señor José Keklin Mostein, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, para que haga su manifestación. Por favor, Joe. Señora de la prensa, gracias por atender este llamado de la Unión de Gremios del Perú, que lo que busca es que por medio de ustedes, que tienen el contacto con el público, se haga saber que estamos mal. Estamos con más gente pobre que antes, cuando estábamos creciendo, cuando el Perú era un ejemplo de crecimiento rápido. Con orgullo veíamos cómo nuestra comunidad, todo el Perú, crecía. Y ahora hemos parado. ¿Y ese parar qué cosa es? Más gente, más personas pobres en el Perú. No debe ser, no puede ser. ¿Y por qué? Porque la gobernanza pública se ha deteriorado. La eficiencia administrativa del Estado se ha deteriorado. No es cuestión que el sector privado no quiera trabajar, quiere trabajar y quiere trabajar más rápido que antes. Quiere facilidades, quiere decir que no haya interrupción para que pueda trabajar. Hoy día hemos tenido esta reunión con el ministro de Economía y su viceministro y ha despertado ilusión de buenas prácticas, de buen Perú, de hacer que efectivamente podamos crecer más rápido de lo que estamos ahora estancados. ¿Y eso qué cosa requiere? Una mejor gobernanza pública, dicho así, exactamente por el ministro de Economía. Un respeto a la ley, que tengamos un Estado fuerte que haga que la ley se cumpla. Todos somos iguales ante la ley. Respeto a la ley. El Señor de los Milagros, nuestro himno, así como nuestro himno patrio que nos dice somos libres, seámoslo siempre. El Señor de los Milagros nos dice unidos todos como una fuerza, con paso firme de buen cristiano, hagamos grande nuestro Perú. Unidos todos. Acá estamos, la Unión de Gremios, y ustedes, prensa, que llegan al público a decirle que unidos todos, con buena gobernanza, debemos hacer grande nuestro Perú. Muchas gracias, José Keklin, de la Canatur. Invito al señor Carlos Durán, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios, Perú Cámaras, para su manifestación. Por favor, Carlos. Muchas gracias. Reitero mi saludo a los medios de prensa que nos acompañan y que han acudido a la invitación de la Unión de Gremios del Perú para expresar a través de esta conferencia de prensa nuestra posición, que nos hubiera gustado dársela al grupo de alto nivel de la OEA que está acá. Le pasamos oportunamente una solicitud cordial de cita para poder exponer la perspectiva de una parte importante de la sociedad peruana, de la sociedad civil, que es el sector privado, el sector empresarial, el que representa a los emprendedores, que como ya han dicho los que me han antecedido, y usted lo sabe muy bien, el 95% de las unidades económicas del país son micro y pequeñas empresas. Muchos emprendedores, de personas naturales, con negocio, gente que está viviendo el día a día y está pasando realmente situaciones complicadas, producto de esta crisis política que no ha comenzado en este último gobierno. Es una crisis política que ha venido exacerbando nuestra situación de desarrollo normal de nuestra actividad económica y nuestra actividad social en los últimos años, que se ha agravado con la pandemia y con la crisis económica consecuente. En realidad, nuestra
nuestra situación actual de inestabilidad no está supeditada o no está, digamos, relacionada con la motivación que generó el envío de la carta a la OEA para activar la Carta Democrática y por la cual esta misión de alto nivel está por acá. O sea, en realidad, hablar de golpe de Estado, creo que, o una ruptura del orden constitucional no es una preocupación y no es algo que percibamos. Lo que sí podemos percibir es un golpe cotidiano al empleo, un golpe cotidiano a los ingresos promedio de los peruanos, un golpe cotidiano a la reactivación de la economía. Y acá estoy hablando no solo de la reactivación de la economía que se ve en cifras promedio, sino la reactivación de la economía que se vive en las regiones del país, donde las brechas y las oportunidades y las dificultades son mucho más grandes todavía de las que uno se puede imaginar o lo que uno puede percibir a través de las cifras promedio. Como bien se decía, veníamos de los que estamos en esta mesa de una reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde transmitimos y compartimos con el despacho del ministro de Economía la preocupación de reactivar nuestra economía del país. Pero definitivamente, como se ha dicho, la economía y la política no va por cuerdas separadas. Yo quiero referirme a un reciente titular del Financial Times, una revista importantísima que hace un seguimiento económico global. Cuando se refiere al Perú, lo resume en el titular del análisis que hacía sobre la situación que estamos pasando en el país. La disfunción política alcanza a la otrora economía estelar del Perú. Eso, fuimos una economía estelar y hoy día estamos con una disfunción política, ¿no es cierto? Hay un divorcio implícito, tácito en nuestra clase política, entre el Ejecutivo y el Congreso. Hay un gana-gana, quién hace más populismo, más demagogia, quién obstruye de mejor manera, y esto lo único que está generando es un freno a la precaria reactivación de economía que venimos desarrollando con mucha resiliencia en algunos sectores de la actividad económica después de la crisis de la pandemia que nos ha generado, más allá de la pérdida económica, la pérdida de muchos cientos de miles de compatriotas nuestros que fallecieron producto de la ineficiencia de un Estado que no supo responder ni sanitariamente ni económicamente, porque fuimos los países que tuvo el más alto índice de habitantes muertos por millón y fuimos la economía de la que cayó más grande dentro de ese periodo nefasto de la historia global. Entonces estamos en esta coyuntura y no nos queda más que reiterar nuestra preocupación, hacer un llamado a la unidad y al consenso por una agenda común de desarrollo del país y de recuperación. Creo que estamos jugándonos las últimas cartas para lograr ese consenso y esa convicción de sacar adelante el país para recuperar un crecimiento económico sostenido y que permita incrementar el ingreso promedio de los peruanos, de esa manera mitigar también el alto índice de inflación global que estamos viviendo por factores externos y prepararnos para un año 2023 que no lo estamos viendo porque seguimos imbuidos en el día a día, y un año 2023 que viene mucho más complicado porque el frente externo se está complicando, las grandes economías están con proyecciones de recesión y disminución en su capacidad de producción, por lo tanto la demanda de los bienes y servicios globales va a caer y creo que es importante que tengamos esto también presente. Confiamos finalmente que la delegación del alto nivel de la OEA actúe con objetividad, con claridad y que pues ayude de alguna manera a salir adelante de esta situación tan difícil en la que estamos, que sabemos que el gran componente es interno y si no nos ponemos de acuerdo, pues no va a haber ninguna comisión de alto nivel que lo haga si no tenemos esa voluntad. Confiamos que ustedes transmitan esto y logremos llegar a un acuerdo que nos ayude a salir de esta situación. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Invitamos a todos los periodistas presentes, medios de comunicación, a que por favor hagan sus preguntas a los diferentes presidentes de gremios. Por favor. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, han hecho ahora un análisis
respecto a la situación política, legal y económica. Lo que yo quiero saber es si ustedes como gremio tienen algunas propuestas, digamos, o algunas medidas urgentes a fin de poder reactivar la economía en el país. Y finalmente su opinión respecto a este paro de transportistas de carga que se ha iniciado hoy. A ver, son varias preguntas. Vamos empezando con alguna de ellas, ¿no? Yo encargo de repente de responder las primeras sobre la solicitud que hicimos a la Comisión de Alto Nivel, la OEA. En efecto, dirigimos la carta correspondiente hace ya más de una semana. No hemos tenido respuesta al respecto. De ahí es que se nos vino la idea de convocar a esta conferencia de prensa para, a través de ustedes, hacerles llegar a esta Comisión de Alto Nivel nuestro parecer de qué es lo que viene sucediendo acá. Sobre nuestras propuestas económicas, en efecto, sí tenemos y hemos hecho alcanzar al Ministerio de Economía las grandes propuestas que tenemos por diferentes gremios. En específico, la Sociedad Nacional de Industrias tiene muy claro el desarrollo productivo del país y se lo ha hecho llegar al Ministerio de Economía a través de nuestro Perú, Agenda Perú Regiones 2031. Lo que necesitamos en el Perú es un desarrollo homogéneo del país y vemos que las regiones no representan esta homogeneidad. Necesitamos llevar inversiones productivas en las regiones. También hemos hablado muy en claro sobre lo que es la informalidad laboral, un grave flagelo a nuestro país. Y lo que vemos actualmente es que el gobierno, más allá de fomentar la formalidad, lo que hace es empujar a la gran masa laboral a la informalidad, con temas como, por ejemplo, el de la tercerización, o el tema del decreto 014 del trato de los sindicatos. Esto no es lo que necesita el Perú. El Perú necesita unirse. Y en efecto, los gremios queremos hacer una muestra de que en el Perú sí podemos juntarnos y podemos conversar y hablar. Yo no creo, y lo van a ratificar mis colegas, no creo que esta crisis política termine hoy, pero la pregunta es, ¿vamos a esperar que la crisis política termine para empezar a recuperar la economía de nuestro país? O sea, este es un tema que no puede esperar más. El Perú creció, y lo dijo Rosa, a porcentajes superiores al 5% por mucho tiempo. Un proceso de crecimiento económico que en efecto, sin duda, hay que hacer correcciones. Nadie habla que la economía ha sido o el modelo es sumamente perfecto y no requiere modificaciones, pero lo que no podemos es detener ese crecimiento. Lo que hay que asegurarnos es que ese crecimiento llegue a las clases más, a las regiones más alejadas de nuestro país y a las diferentes clases. Esto necesitamos impulsar. Nuestro país tiene que ser un país mucho más sostenible, con inclusión social. Bueno, si me La permite, señora Rosa Bueno, por favor. O en todo caso, su opinión respecto a eso. a Porque todo. está señalando de que no van a llegar productos de primera necesidad a Lima. Antes quería referirme a las propuestas económicas, ¿no? Desde la visión de la Asociación de Exportadores, realmente somos optimistas a pesar de todo lo que se está viviendo. Los empresarios tenemos que ser optimistas, si no, no hubiéramos creado las empresas. El mundo acaba de pasar los 8.000 millones de habitantes, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Entonces hay un mercado inmenso que este país puede capturar, en el buen sentido de la palabra. Podemos desarrollar muchas empresas, muchas industrias. Desde que asumí el cargo en la Asociación de Exportadores, empecé a viajar por todo el país, creo que Jesús ha hecho lo mismo. Y me he encontrado con gente realmente súper buena, dedicada a su trabajo con mucho optimismo. Hemos visitado muchos sectores, ¿no? Acuicultura, forestal, textiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos quieren eso, quieren trabajar tranquilos, con reglas de juego claras. ¿Qué tenemos que concentrarnos? En la productividad. ADEX hizo un evento sobre la informalidad y un economista mencionó unas cifras que se me han quedado en la cabeza. Para hacer un trabajo X, donde se necesitan 100 peruanos, ese mismo trabajo lo pueden realizar 28 chilenos, 18 norteamericanos, 60 y tantos colombianos. Ahí tenemos que, ¿por qué? ¿Ellos son de otro planeta? No. ¿Por qué la productividad en esos países es más elevada que la nuestra? Así como vamos a competir. Entonces, ahí hay propuestas de la Asociación de Exportadores y creo que de todos los gremios en ese sentido. Bajar la informalidad, como decía Jesús también, y es una propuesta de ADEX,
siempre hablamos de el PBI va a crecer 3%, el PBI va a crecer 5%. Si no crece más de 5, no podemos absorber la mano de obra. Pero yo digo, ¿y la informalidad? Pongámonos unas metas, ¿no? ¿Por qué la informalidad en lugar de ser 80, yo quiero que en 5 años sea pues 60 y en 10 años sea 40? Ahí vamos a generar más empleo, vamos a generar empleo de calidad, vamos a generar desarrollo para este país y bienestar para la población, que es lo que importa, que la población, como decíamos en la reunión de la mañana, ¿no? Si la población no siente que recibe los servicios de un Estado, que están por los suelos ahora, pasaportes, o sea, estamos tratando de ingresar a la OCDE y no podemos gestionar un pasaporte. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Y estamos enfrascados en problemas. Básicamente eso. Y sobre el paro de transportes, generalmente creo que estoy en provincias, no siento que esté afectando mucho ahorita, pero vamos a tener el reporte de los asociados más tarde y quizás le hagamos llegar la información. ¿Ok? Gracias. Sí, Rosa, por favor. Simplemente para terminar, también desde la Cámara de Comercio estamos trabajando y trabajamos todos los días en presentar proyectos, apoyar proyectos. Por ejemplo, el plan de reactivación del ministro es un plan que nosotros consideramos que de ejecutarse, ¿no?, de conseguir los permisos necesarios para que camine, va a ser positivo para el aceleramiento del crecimiento de la economía, pero pensamos, y lo dije hace unos momentos, que el país necesita pensar en temas tan profundos como la democracia, como la formalidad, como la seguridad ciudadana, porque sin esos pilares y el fortalecimiento sin duda del libre mercado con inclusión, sin esos pilares no va a haber un crecimiento adecuado de nuestro país. Los empresarios hemos tomado nuestro destino en las manos y hemos entrado a hacer política desde la Cámara a través de la presentación de propuestas de políticas públicas. Ya se dijo, cuando tenemos un Estado que no es capaz de hacer su tarea, los empresarios, aparte de generar riqueza, ¿no?, y dar empleo, vamos a hacer las propuestas para la agenda de desarrollo de nuestro país. Por favor, si alguna otra pregunta, por favor, de los Buenas medios, por tardes. favor, señor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Harold Salinas, del Diario Expreso. Mi pregunta va para el señor Jesús Salazar. Según su análisis, en la gestión del presidente Castillo, ¿cuántos puestos de trabajo se han perdido? Y también, ¿qué expectativas habrá en esta campaña navideña, considerando que actualmente existe una crisis económica generada por este gobierno? Gracias. Mire, yo creo que todos percibimos los problemas que en la economía se están reflejando por esta crisis económica. Basta con revisar los números de pobreza. Si bien es cierto, no todo se puede culpar a este solo gobierno. Ya lo hemos dicho hace un rato, esto deriva de una crisis continua de hace muchos años. Pero el que la pobreza, producto de la pandemia, haya subido 10 puntos y hasta ahora no podamos recuperar, hasta ahora no llegamos a los niveles pre-pandemia y estamos escasamente recuperados el 50% de esa caída, es una muestra de que algo estamos haciendo mal. Y también lo hemos dicho hace un ratito, o sea, ¿se está manejando el Estado como debe manejarse? ¿Tenemos a la gente más eficaz, a la gente más preparada con las habilidades suficientes para responder como Estado? Y la respuesta es clara. Estamos viendo un deterioro digamos, de los ejecutivos y funcionarios más altos en los niveles de los ministerios. Vemos que hay altísima rotación, y no hablo solo de los ministros, hablo desde los directores, los jefes y hasta los asistentes de los ministerios. ¿Qué pasó con la tecnocracia? ¿No es cierto? Tanto nos costó al país preparar gente técnica en los ministerios para que puedan responder a las necesidades de la población, y hoy estamos viendo que hay muchísima alta rotación. Entonces, respondiendo a su pregunta, si hay un deterioro, se nota que no hay capacidades, ¿no es cierto? No existe esa capacidad de responder con la velocidad que se quiera para reconstruir la economía. ¿Quiénes van a ser los principales perjudicados? Los micro y los pequeños empresarios, que son el más del 99.5% de nuestro país. Del tejido empresarial de nuestro país. Falta capacidad de inversión de la pequeña y microempresa. Por eso que estamos reclamando, y hoy día conversábamos con el ministro, como ya lo han comentado, de que este programa
de Impulso Perú, donde contempla 2.000 millones de soles para la micro y pequeña empresa, tiene que darse ya. Y esto es un proyecto de ley que está en el Congreso. Y por eso que el ministro nos convoca para pedir la ayuda de presionar a que salgan las leyes necesarias para reactivar la economía. No podemos seguir a espaldas de las necesidades de la micro y pequeña empresa. La micro y pequeña empresa en el Perú tienen una economía de subsistencia y hay que decirlo. Hay que apoyarles en el desarrollo, pero ahí viene el problema, mi estimado. En el Perú sentimos que las instituciones nos acompañan a los emprendedores en los primeros años, o sentimos que las instituciones de nuestro país nos tocan la puerta a nuestros negocios para pedirnos licencia, para pedirnos el cumplimiento de los diferentes reglamentos, ¿no es cierto? Tenemos a la OEF, INDECI, municipalidades y las diferentes instituciones que nos visitan no para acompañarnos en el crecimiento, sino para una fiscalización. Es un tema que deberíamos cambiar el concepto de desarrollo y de hacer economía en nuestro país. Buenas Sobre la tardes. La campaña navideña, si quisieran complementar, la campaña navideña de este año no va a llegar a los niveles del año pasado. El sector comercio, el sector retail, ha bajado de 4.1% o va a bajar el año pasado a 3.7% en las proyecciones más optimistas de nuestro Instituto de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Lima. Sí. Buenas tardes, Ana Alex Rivera de PBO. Desde la Asociación de Gremios, ¿cuál es la mayor preocupación ante la situación política actual del país y el impacto que esto genera de manera negativa en el tema económico? Por favor. Bien, yo quizás pueda decirle algunos temas o algún tema muy importante. Acá ya no es un tema de percepción, es un tema que ustedes como prensa lo van a poder ver todos los días en las calles. En las calles cada día más aumentan los ambulantes. ¿Y eso a qué se debe? Justamente a que estos nuevos ambulantes que han aumentado en las calles es producto que las micro y pequeñas empresas no han logrado insertarse nuevamente en la economía formal del país. ¿Y esto qué significa? No solo la pérdida de los negocios, de las empresas, sino la pérdida de los empleos. Hoy día en el país, más de la mitad de la población le cuesta mucho tener una comida diaria. Y eso muestra, ya no es percepción, muestra realmente el deterioro económico del país y la falta de una política estatal de reactivar el sector de la economía del país en general y en especial de la micro y pequeña empresa. Nosotros hemos presentado muchas propuestas para reactivar el sector de la micro y pequeña empresa. Lamentablemente no hemos tenido una respuesta favorable y entonces el deterioro de la economía de este sector cada día va empeorando y lamentablemente luego de la pandemia post pandemia, lo que nosotros llamamos, no logramos recuperarnos y en estos últimos 3 años se ha perdido más de 600.000 micro y pequeñas empresas y en general el 50% del sector no ha podido regresar al nivel económico del 2019. Gracias. Buenas tardes, Gloria Chacaltana de Pyme TV, canal empresarial. Mi pregunta va para el presidente de la SNI. Nosotros sabemos que la SNI está planteando que se establezca un pacto Perú. Quisiéramos saber en qué consiste esto. Fue dentro de la propuesta que tenemos y el que hemos alcanzado para el tema de la reactivación económica, terminamos planteando un pacto Perú. Y es decir, necesitamos los peruanos ya ponernos de acuerdo, encontrar un rumbo, una ruta de crecimiento y marcarnos unas metas. Y nos pusimos claros 4 objetivos. Y el planteamiento es crecer hacia el 2026 en un promedio no menor al 4% del PBI. Segundo, reducir la informalidad laboral, que hoy casi bordea el 80%, al 60% de informalidad. Tercero, reducir la pobreza en el Perú, que hoy estamos casi en 26% a un 20% en el 2026.
Y cuarto, que es quizá uno de los más importantes, empezar a tomar foco en el grave problema de lo que significa la anemia y la desnutrición en nuestro país. En el Perú tenemos un promedio de casi el 40% de niños entre 6 y 36 meses con anemia. Y tenemos exageradamente cifras como por ejemplo en Puno, con niños hasta con el 70% de anemia. ¿Qué estamos haciendo como país? Estamos hipotecando nuestro capital humano, porque esos niños son los que manejarán nuestras instituciones en el futuro. Y yo la verdad no veo que en los medios, en el Congreso y en el propio Ejecutivo se trate este problema tan grave para nuestro país de forma seria. Esos son los 4 planteamientos que estamos haciendo a nivel de la Sociedad Nacional de Industrias, llamando a un pacto nacional. Gracias. Señores, estamos consternados por lo que ha pasado hace unos pocos días. ¿Qué ha pasado? Ha pasado un accidente, un suceso lamentable, terrible. Pero es un suceso que en realidad indica que hay una situación. La acumulación de ineficiencias, la acumulación de errores, la acumulación de lo que estamos acostumbrándonos a vivir, trae que el Perú se deteriore y se vaya deteriorando y que se vaya esto mostrando en cada uno más en su calidad de vida. Este suceso que ha acaecido lamentablemente nos muestra que el Perú, que es un país cuya orografía, primero que es un país grande, tenemos 3.000 kilómetros de frente de mar. Viajar de Arequipa acá son 18 horas contra 1 hora en avión. Viajar al Cusco, viajar a cualquier lado del Perú que no sea por avión, es muchas horas, muchas horas. Hay gente que para ir de Lima a su hogar tiene que pasar 36 horas cambiando bus y bus y bus. Somos un país de aviación. Necesitamos que la aviación en el Perú sea eficiente, que los aeropuertos funcionen bien, funcionen primero y bien. Necesitamos hacer que el Perú sea mejor para nosotros mismos. No es cuestión de decir cosas que puedan ser bonitas, pero que no sean realidades. Necesitamos hacer que tengamos un mejor Perú. En el caso que nos ha tenido preocupados, sorprendidos, avergonzados de lo que ha pasado en estos días, ¿qué cosa tenemos que hacer? Es mejorar. ¿Y cómo mejoramos? De frente, a lo macho. Vamos, declarar en emergencia la situación aeronáutica del Perú. Y vamos al fondo del asunto a arreglar ese gran problema que tenemos de conectividad. Necesitamos todos en el Perú tener la capacidad de unirnos en personas, abrazarnos, ser amigos, y eso se ayuda con la conectividad. Señores, tratemos todos de mejorar nuestro Perú. No caigamos en la ineficiencia que nos estamos acostumbrando a ella. Gracias. Sí, por favor, otra pregunta más. Sí, Gloria Chacaltana de Pyme TV, Canal Empresarial. Si en caso se hiciera caso omisos al pedido que se está realizando, ¿cuál es el camino que se tomaría? ¿A qué pedido te refieres? Sí. Del pedido de la OEA. Si en caso no se pudiera concretar, no hubiera alguna respuesta, que... En nuestro caso, lo que nos corresponde es pronunciarnos como gremios empresariales, como lo estamos haciendo el día de hoy. Nosotros no somos partidos políticos, nosotros no somos oposición política, y que quede claro, y eso que le queríamos decir a la misión de la EA, los empresarios no somos políticos y no somos oposición a este gobierno. Los gremios empresariales, lo que nos encontramos es sumamente preocupados por la situación como se encuentra el Perú. Y este enfrentamiento de crisis política entre los poderes del Estado nos ha llevado a un deterioro de la economía nacional. Y es ahí donde nosotros respondemos. Aquí estamos el 80% de la inversión nacional. La inversión privada representa el 80% de la inversión nacional. Pero esa inversión nacional, esa inversión privada requiere de un ambiente, de un clima de confianza, de predictibilidad.
cosa que hoy no existe en nuestro país. Y nuestro llamado es a eso, para que el país retome la senda de la tranquilidad y de la paz social y de la paz política, porque más no resiste nuestra economía. El pedido que nosotros hemos hecho a la OEA específicamente es un pedido de transparencia y de escuchar a todas las partes interesadas, sociedad civil, empresarios, y sé que lo está haciendo. Las decisiones que tome la OEA son decisiones de la comisión de alto nivel, ¿no? Como señaló Jesús, nosotros le estábamos, lo que estamos expresando es cuál es la situación que existe en el Perú, cómo vemos la democracia en el Perú y cómo vemos las actuaciones de nuestras autoridades que han sido denunciadas como posibles golpes de Estado, y queríamos que entendieran que lo que está ocurriendo en el Perú es una crisis mucho mayor, es una crisis de gobernabilidad que está haciendo que exista un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que no permite llevar adelante, por ejemplo, medidas para la reactivación de la economía. Y eso afecta a las empresas más vulnerables, a las pequeñas y medianas empresas. Y alguien preguntó, antes de pandemia teníamos un poquito más del 70% de empresas en informalidad. Hoy día, después de pandemia, 80%, y no hemos podido, con estas medidas que se dan como tercerización, etcétera, y las que no se dan, poder llevar a formalizar a más peruanos y que no sean ciudadanos de segunda clase en este país. Sí, para agregar. Ayer estuve en una ceremonia de la Universidad de San Ignacio, un reconocimiento al señor Enrique Iglesias, expresidente del BID, ¿no? Y estuve hablando con varios embajadores, preguntándole el tema justo de la OEA. Y le digo, ustedes, expertos, su trabajo, ¿qué opinan? Me dice, el problema lo tienen que arreglar ustedes. La OEA, como mencioné hace un momento, la OEA va a dar sugerencias de lo que nosotros digamos y de todas las reuniones que haya tenido. Pero ahí va a quedar la cosa, no hay más. El problema, señores, lo tenemos que arreglar todos los peruanos. Ese es el resumen, no hay más. Nadie va a venir de afuera y nos va a tirar un salvavidas. Nosotros tenemos que arreglar nuestros problemas. Si no hubiera otra pregunta, les agradecemos a todos los medios por su presencia. Y bueno, y cada uno de ustedes tiene su comunicado. Por favor, quisiera que lo difundan a través de sus diversos medios. Muy agradecido.